muy buena tarde. El día de hoy nos encontramos con el señor Aquilio, con 72 años de edad, el cual procederá a respondernos unas preguntas. Las preguntas. ¿Qué tanto conocen entonces del conflicto colombiano? El conflicto colombiano se ha venido desarrollando hace desde 200 años y ha tenido diferentes etapas. ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? ¿Perdón? ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán fue el líder, el gran líder de las grandes masas sociales, de las bases sociales colombianas. ¿Quién era el fenómeno del bandolerismo? El fenómeno el que creó la idea del bandolerismo fue Laureano Gómez. La idea del bandolerismo y creó los bandoleros en ese momento. Creó los bandoleros, porque los bandoleros se dieron a partir de que la gente tuvo que defenderse, los campesinos, de los ataques de eran civiles y otros eran armados, y los armados se llamaron la Policía Nacional, llamados churavitas. Estos eran mercenarios estatales para combatir a los subversivos o a los guerrillos o a los que protestaban frente a los abusos del Estado, que era aquel abuso de poder, esencialmente el abuso de poder. ¿A quiénes se llamaban chúsmeros en esa época? Los chusmeros eran los que se rebelaban contra el abuso de poder, contra el Estado. ¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? El Frente Nacional fue la manguala de los partidos conservador y liberal para desplazar, es decir, para sacar a las demás opciones a participar en el debate público y en la participación política, para sacar a los demás en la participación política, solamente para quedar ellos y repartirse en el poder durante 16 años. ¿Cuál fue su vivencia más cercana al conflicto armado de la violencia? La mía. Sí, la suya. Fui desplazado muchas veces. Fui desplazado por el conflicto armado de San Vicente del Caguán, por mi papá tener una afiliación de un partido político. Buenas noches, estamos aquí entrevistando a mi tía. Ella es mi tía, mucho gusto. ¿Cómo está? Dime tu nombre. Mire Alfaro. ¿Qué año naciste? El 1 de enero del 55, ¿Qué edad tienes? 66. ¿En qué lugar te encontrabas cuando se vivió el conflicto armado colombiano? Pues yo qué le digo, ¿En Bogotá? Vivíamos en la ciudad, no acá ni en la ciudad, y nosotros pues lo escuchábamos solamente más que todo noticias. Ok. Le puedo informar sobre noticias que escuchábamos. Solo lo escuchaba en las noticias, sí. Primera pregunta, ¿qué tanto conocen entonces del conflicto armado colombiano? Pues que toda la vida ha existido y siempre seguirá existiendo, porque se acaban unos y siguen otros, es como una cadena de ellos. Ok. ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? Era un candidato a la presidencia que pues, yo no puedo decir porque en ese tiempo yo todavía no había nacido, pero mi hermana sí se escuchaba, que era un candidato a la presidencia, y parece que cuando mi papá era policía y cuando ella se había retirado de la policía cuando nació mi hermana mayor, y mi papá lo llamaron para irse a presentar cuando lo mataron, y eso hubo muchos muertos. Eso botaban graneros, esos que no acabaron en esa, porque eso se destacaron como una guerra. Ok. ¿Qué era el fenómeno del bandolerismo? Pues yo entiendo que cuando iban en carretera, que llevaban vacas, pollo, gallinas y todo eso, pues ellos atracaban Se y robaban todo. como algo como ahorita. Un asalto.
Sí, como asalto a sí, mano es un armada. asalto porque ahorita después de la guerrilla, ahorita lo último existe Los los paramilitares. paramilitares, ¿no? Y que ¿cómo le digo yo? Como cuando esconden una persona y piden como una... Secuestros. En ese tiempo no había eso. No Ok. había eso. ¿A quienes se llamaban chusmeros en esa época? Me imagino que los jefes de las bandas de ellos, Los guerrilleros. los guerrilleros, los jefes. Ok. ¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? El Frente Nacional salió por el expresidente Misael Pastrana Borrero. Fue cuando existió el Frente Nacional que yo iba a votar la primera vez por un presidente. ¿Cuál fue su vivencia más cercana al conflicto armado de la violencia? Sí. Siempre vive en ciudad, dígale. Sí, siempre viví en esa ciudad y siempre escucho noticias. O sea, Y nunca siempre fue me la da- vivencia de usted misma, sino que No. fue solamente escuchando y escuchando. Solamente escuchaba y no quería vivir en manos de toda esa gente porque pobrecita más que todos los que viven por allá en las fincas que los sacan desplazados, que uno escucha que unos desplazados. Ok, muchas gracias, tía. Bueno, Hasta luego. Hola, buenos días. Hoy vamos a entrevistar a... Augusto Bonilla, edad 63 años, nacido en Cunday, Tolima. Vamos a hacerle unas preguntas sobre el conflicto armado en Colombia. ¿Qué tanto conoce usted el conflicto colombiano? Pues hace más o menos 60 años la desigualdad económica y social y la falta de repartición de tierras aprovechó unos grupos por los conflictos entre los partidos políticos que no daban alternativas al pueblo y se formó unos grupos guerrilleros. De ahí se degeneró también unos conflictos de narcotráfico y narcoterrorismo por la y el segundo partido, Social Liberal, quien tenía una política continuista pero no daba ninguna solución. Era Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán era un jurista, un gran jurista liberal, quien militaba desde hacía varios tiempo en el Partido Liberal y era un gran orador. Manejaba grandes masas de gente y la envidia, un 9 de abril, un tal señor Roa le disparó por la espalda, formándose una revolución del pueblo y se llamó el famoso Bogotazo. Eso fue el 9 de abril de 1948. ¿Qué era el fenómeno del bandolerismo? Entre ellos. ¿A quiénes se les llamaba chusmeros en esa época? En esa época se le llamaban chusmeros a algunos militantes de los partidos liberal y conservador, quienes se dedicaron cada uno por sus colores políticos a asaltar a grandes hacendados y a grandes terratenientes, de los cuales ya se generó después como grupos de paramilitares, acabando con mucha gente y haciendo atrocidades en fincas y en muchas poblaciones del país.
¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? Eso fue entre Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal y Laureano Gómez del Partido Conservador en el pacto de Benidorm. No sé si estará bien pronunciado. Eso fue como el 24 de julio del 56, donde en ese tiempo hasta 1974. ¿Cuál fue su vivencia más cercana con el conflicto armado de Colombia? Fue cuando yo vivía en Bogotá, cuando el narcoterrorista Pablo Escobar colocó la bomba en el edificio del DAS. Yo vivía en la ciudad universitaria, en Bogotá, y sentí el rigor de la violencia en ese momento. Mi nombre es Iván, nací en la ciudad de Ibagué en el año 1959, viví en el barrio del Carmen. ¿Qué tanto conoce del conflicto colombiano? Bueno, el conflicto es algo como una oposición o un desacuerdo entre la misma sociedad. Y hace como unos aproximadamente 60 años tuve yo pues algo de conocimiento de los partidos políticos que en esa época eran el liberal y el conservador, pues querían entre ellos adueñarse o dirigir el Estado colombiano. Entonces de esa falta de oportunidades en la política y la desigualdad en las tierras se originan los conflictos. El conflicto hace que las personas tomen su forma de violencia y todo por el poder. ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, Jorge Eliezer Gaitán era un político colombiano, nació en Bogotá, era un abogado, fue alcalde de la ciudad de Bogotá, fue congresista de la República. Él fue un gran orador, fue un caudillo del pueblo, estaba pues al tanto de lo que pasaba en la sociedad y pues movía mucho las masas populares. La intención de él era ser presidente de la República, pero como todo mundo conoce, pues no se le presentó a raíz de su muerte o asesinato en el año 1948. ¿Qué era el fenómeno de bandolerismo? Bueno, el bandolerismo tengo yo pues como conocimiento de aquellas bandas que se unieron para delinquir. Yo pienso que el hecho de ser pobre no tiene derecho para ser delincuente la persona, pero en esa época asemejaban la pobreza pues por falta de oportunidad, por esa entonces y lo que se daba pues de las políticas, de los partidos que estaban en total desacuerdo, aprovechó mucha gente para delinquir. Ellos atracaban, creo que delinquían en fincas, ellos asaltaban en las carreteras las personas y se formó un grupo que se llamaba bandoleros y realmente no estoy de acuerdo con esas personas porque el hecho de ser pobre no quiere decir que la persona tenga que utilizar esa forma para conseguir su sustento. ¿A quiénes se llamaron chusmeros en esa época? Bueno, los chusmeros tengo entendido que eran en la parte del campo, los campesinos, que a raíz de la violencia ellos se unieron para poder defenderse. Entonces de ahí también, tras de una defensa, falta de orden, organización, se fue formando, fue más bien a delinquir. Entonces trataron de hacer lo mismo que los bandoleros y empezaron también a
atracar y de pronto se justificaban de que estaban defendiendo cuando estaban haciendo algo ilegal o malo ante la sociedad. ¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? Bueno, el Frente Nacional, a raíz de la violencia de esa época, queriendo apaciguarlas, los dos partidos tradicionales de Colombia firman un pacto para dirigir el país desde el año 1958 hasta el 74. Ese pacto lo firma Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez. Y ahí le correspondería a cada partido 4 años dirigir para que siguiera el otro, donde finalmente termina en el año 1974, creo que siendo presidente el doctor Pastrana. ¿Cuál fue su vivencia más cercana al conflicto armado de la violencia? Bueno, el conflicto armado, para mi época, siendo niño, yo en este momento me pongo a pensar que los padres de nosotros nunca lo que vivían ellos, no nos los pasaron a nosotros. Yo no recuerdo siendo un niño el conflicto, no recuerdo ir al colegio porque estudiaba en el colegio salesiano y nunca recuerdo que los padres le dijeran a uno, los sacerdotes o los padres de familia, algo del conflicto, viviendo un conflicto. Ya vi el conflicto cuando me hice ya adulto y vi y sentí el conflicto cuando la guerrilla, que a raíz pues cuando empezó eso fue porque había pocas oportunidades para participar en la política y que se formó el Frente Nacional donde únicamente dos grupos políticos lo firmaron para poder dirigir. Entonces se formaron guerrillas, se formaron pues eso. Y ya la guerrilla, pues pienso yo que con sus ideales que tenía en ese momento de participación, pero después pensaron que con las armas era que transformaban una sociedad. Entonces me vi afectado o me preocupé cuando ya la guerrilla se tomaban los pueblos, cuando ya habían, por ejemplo, enfrentamientos entre las fuerzas militares donde la guerrilla hacía explotar muchos cilindros de gas. Entonces ahí traté yo ya de sentir, pero ya siendo adulto. El conflicto en Colombia siempre ha sucedido por la falta de diálogo, por la falta la oposición que ha visto y sobre todo es por el poder. No hay sino el poder, no hay una lucha o no hay un grupo o una idea donde sea el bienestar de todos, no, se han preocupado siempre por unos o por los otros y entonces se creen que un grupo dirige más que el otro o que sabe más que el otro y yo no creo así, yo creo que yo empecé a entender de que participé ya empecé joven y tuve la oportunidad de la cédula, desde ahí empecé a votar y yo ya veo un presidente, si alguien que se va a postular para presidente, lo escucho, miro qué intenciones tiene, qué conocimiento tiene y a raíz de eso hago mi votación. Nosotros tenemos la idea de que el Estado le pertenece a un grupo cuando el constituyente primario es el pueblo y realmente los que tenemos que dirigir el pueblo somos todos. Entonces debemos pensar que haya un presidente que piense en el bienestar de todos. Buenas tardes, el día de hoy estamos con mi primo. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos Guzmán. ¿En qué año naciste? 1977. ¿Qué edad tienes? Tengo 44 años. ¿Y en qué sector te ubicas cuando empezó los conflictos armados de Colombia? Yo ingresé a la policía en el año de 1995 y me gradué como subteniente en el año de 1998. Ahora sí, casi empezaremos con las preguntas. ¿Qué tanto conoce entonces el conflicto colombiano? Pues durante 21 años trabajé en la Policía Nacional, llegué hasta el grado de mayor y prácticamente fueron 21 años donde viví todo el conflicto colombiano.
¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? Pues hasta esa época yo no estaba vivo, pero de acuerdo a la historia, Jorge Eliezer Gaitán es un político, orador, político muy influyente, el cual fue asesinado en 1948. ¿Qué era el fenómeno del bandolerismo? El bandolerismo en Colombia prácticamente es lo que se está viendo en este momento. Eran grupos pequeños de personas las cuales iban a las diferentes fincas y haciendas en su época y robaban, saqueaban todo lo que tenía valor y se lo repartían entre ellos mismos. ¿A quiénes se llamaban chusmeros en esa época? Los chusmeros en esa época eran liderados por Tiro Fijo y nacieron más bien en el Tolima y se les llamaba así a la guerrilla. Okay. ¿Cómo se gestó el Frente Nacional? El Frente Nacional fue creado entre los partidos de liberal y conservador para poder sacar al general Rojas Pinilla, quien tenía el poder en ese momento, y ellos querían quitarle ese poder porque decían que se estaba convirtiendo en un régimen militar. Okay. ¿Y cuál fue su vivencia más cercana al conflicto armado y la violencia? Pues, como te dije, son 21 años donde trabajé en varios grupos especiales, donde vivía de frente el conflicto armado en antinarcóticos, destruyendo laboratorios, destruyendo pistas, capturando narcotraficantes, después en el Gaula, capturando también secuestradores, extorsionistas, rescatando gente. Después estuve en el departamento del Cauca, donde pues la problemática social y el conflicto armado es bastante grande y bastante fuerte. Ok, muchas gracias. Bueno, Ana, hasta muchas luego. Gracias. Hola, buenos días y vamos a entrevistar a... Mauricio Prieto Espina, soy de la ciudad de Chaparral, tengo 38 años. ¿Qué tanto conoce usted del conflicto colombiano? Bueno, el conflicto colombiano ha sido una problemática que ha llevado al país por más de 50 años. Y bueno, el país ha sufrido demasiado en cuanto a este conflicto, ha sufrido en cuanto a la economía, al desarrollo del país. Y a pesar de que en el gobierno de Juan Manuel Santos se hizo el pacto de paz con las organizaciones al margen de la ley, aún quedan esos residuos de esas guerrillas y de muchos actores al margen de la ley, de muchas organizaciones al margen de la ley que siguen todavía generando ese conflicto en Colombia. Ok. ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán era un político de la época de los 40, creo que nació en los años 1898 y murió en 1948. En esa época fue donde se dio el popular Bogotazo, que fue donde se produjo la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, un político muy reconocido de esa época que traía, según la historia, muy buenas ideas. ¿Qué era el fenómeno del bandolerismo? El bandolerismo eran organizaciones muy pequeñas de personas que se armaban para cometer, digámoslo así, para cometer delitos, abigeato, asalto a fincas, robos. Eso era lo que se trataba del fenómeno bandolerismo. Eran bandoleros de la época, bandas pequeñas organizadas para cometer delitos en la época. ¿A quiénes se llamaban chusmeros en esa época? Los chusmeros fue el inicio de las guerrillas que conocimos hasta la época en la que estamos. Esa fue como las bases, los orígenes de las guerrillas de esa época. Eran campesinos que se organizaban para defender sus fincas, para defender algunos ideales.
De ahí se dio el origen. Este conflicto se daba más por ideologías políticas, por corrientes políticas entre liberales y conservadores. Entonces ese era como la chusma fue como el inicio de las guerrillas de esa época, de la ideología de las guerrillas. ¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? El Frente Nacional fue una alianza entre conservadores, liberales, en la época de la dictadura de Rojas Pinilla. Esa fue digamos que la acción que tomaron esos dos partidos políticos para derrotar al general Rojas Pinilla, para derrocarlo de la dictadura militar que había en aquella época. ¿Y cuál fue el pacto que hicieron entre los dos partidos políticos? Se unieron, pero teniendo en cuenta que se iban a alternar las presidencias de ahí en adelante. O sea, en un periodo de presidencia iban los liberales y en el otro periodo iban los conservadores, y así se alternaban el mandato, el poder político en la nación. ¿Cuál fue su vivencia más cercana con el conflicto armado de la violencia? Bueno, en la época en la que vivíamos en la finca, pues se vivía ese fenómeno de la violencia muy cercano, porque pues habían enfrentamientos entre integrantes de la fuerza pública, del ejército, con integrantes de las guerrillas de las FARC en esa época. Entonces la vivencia con ese conflicto armado fue muy, muy cercano. Esa vivencia fue de muchos años. Se vivía mucho en la parte rural, se sentía mucho ese conflicto. Entonces esa vivencia fue muy cercana con la parte del conflicto armado en Colombia. Bueno, hasta aquí todo. Muchas gracias por responder nuestras preguntas. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Paola Andrea Cano, tengo 34 años, nací en 1987 y me crié en el barrio Varsovia. ¿Qué tanto conoce el conflicto en Colombia? Bueno, más o menos lo que conozco del conflicto en Colombia es que se dio a partir de las diferencias que habían entre los partidos políticos, y a partir de ello hubo rivalidad entre quienes otorgaban el poder en el país. Y eso ha influido mucho hoy en día, y pues en la época cuando era niña, que debido a la violencia que había, o debido al conflicto que se generaba entre los partidos, pues empezaron a haber violencia, y para ver quién tenía el poder, y de ahí surgieron la guerrilla, el ELN, el M-19, y todos tenían como una visión y luchaban por las ideologías que tenía cada partido, y todo eso también estaba patrocinado por el narcotráfico, y hubo muchas masacres, muchas muertes, y al día de hoy pues todavía se vive, no de la misma manera, pero sí surge todavía la violencia. ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, Jorge Eliezer Gaitán fue un político muy reconocido en el país, fue un defensor de las cosas populares. Él fue alcalde de Bogotá y se lanzó se postuló para ser presidente, pero lo mataron. Y desde su muerte la gente se revolucionó, hubo mucha conspiración, porque en Bogotá hubo mucha violencia que se generó a partir de la muerte de él, que se formó el Bogotazo, y hasta el día, pues más o menos que tengo entendido, dice que hubo una conspiración internacional porque no querían que el socialismo llegara al poder. ¿Qué era el fenómeno de bandolerismo? Bueno, tengo entendido que el bandolerismo se dio a partir de la desigualdad que existía en ese tiempo, de la pobreza que había, y también en ese tiempo las personas que vivían en sus fincas, haciendas, que fueron hurtados, que fueron robados, pues decidieron
delinquir hacia otros mismos de ellos debido a toda esta problemática que existía. ¿A quiénes se llamaron chusmeros en esa época? Bueno, los chusmeros eran campesinos analfabetas que debido pues a la desigualdad que había, la pobreza, ellos con armas generaron conflicto y generaron violencia delinquiendo con este tipo de armamento. ¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? Bueno, el Frente Nacional se gestó a partir de la unión de los dos partidos, liberal y conservador, para sacar del trono la dictadura del presidente, creo que Pinilla, que estaba en ese tiempo, y lo que hicieron fue que al llegar a unirse los dos partidos llegó el fin de la guerra y la violencia. ¿Cuál fue su vivencia más cercana al conflicto armado de la violencia? Bueno, personalmente no lo viví, pero pues lo que uno escuchaba o veía cuando era más pequeño por televisión acerca de los secuestros y extorsiones que hacían a las personas, a los finqueros, a las empresas, que pagando vacuna y todo esto. Y hoy en día pues se vive debido a las injusticias del gobierno, de acuerdo a las igualdades y situaciones como la educación, la desmejora de la salud, como no tener como los espacios también deportivos de los niños, de los jóvenes, y hoy en día pues lo vivimos a diario en los robos que hay en los semáforos, en los barrios, en que uno no puede salir al cajero porque alguien lo va a robar, o porque uno no puede tener algún elemento o algo porque lo van a robar a uno. Entonces eso sí lo estamos viviendo hoy en día en el común. Buenos días, mi nombre es Sara Sofía Barrero Guzmán, tengo 15 años y nací en Ibagué, Tolima. Hoy vamos a responder unas preguntas sobre el conflicto armado en Colombia. La primera es, ¿qué tanto conozco del conflicto en Colombia? El conflicto armado se desarrolla en 1960 y se extiende hasta la actualidad, todavía se sigue viviendo en el país y fue como causa de un enfrentamiento llamado la violencia que se enfrentó el Partido Conservador y el Partido Liberal colombiano. ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? Era el político más influyente en Colombia a finales de los años 40 y pues es el político más importante en la trayectoria de la historia del país. Era llamado el caudillo y murió el 9 de abril de 1984 a causa de 3 balazos que recibió cuando estaba dando un discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Eso desató una serie de disturbios por la muerte del caudillo y se le llamó el Bogotazo. ¿Qué era el fenómeno del bandolerismo? El fenómeno del bandolerismo en general era un grupo de campesinos que venían de pueblos víctimas de la violencia y se formaba como un tipo de guerrilla y su objetivo era asaltar fincas grandes y los bienes o el botín que se robaban era repartido entre ellos o muchas veces entre los campesinos menos favorecidos. ¿Quiénes eran los chusmeros en esa época? Los chusmeros eran los bandoleros liberales que eran campesinos que al principio entraban o seguían los partidos liberales, conservador o comunista, pero por ser víctimas de la violencia deciden tomar las armas en cuestión de autodefensa, cometían acciones terroristas, asesinatos y masacres. ¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? El Frente Nacional fue un pacto político entre liberales y conservadores para sacar del poder al general Rojas Pinilla. Este periodo de tiempo se caracterizó por la alternancia a los 4 años de gobierno de coalición, la distribución de ministerios y la burocracia en las 3 ramas del poder público. Marcó el fin de la violencia bipartidista y se generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Mi nombre es Nicole Saray Gómez Quintero, tengo 15 años y el día de hoy procederé a responder unas preguntas. Primera, ¿qué tanto conoce entonces del conflicto colombiano? La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado.
En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico. También tenemos el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. Ahora, segunda pregunta, ¿quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Él fue un político activista, líder colombiano que luchó por los derechos del pueblo. Tercera pregunta, ¿qué fue el fenómeno del bandolerismo? Esta, protagonizada por la población que se siente excluida del sistema, mientras el Estado los condenó a la cárcel, al destierro y a la muerte porque no compartían sus preceptores políticos y no se acogían a los intereses del partido de gobierno. De esta forma, la organización armada fue otro escenario del debate político en el que participaban campesinos y líderes políticos que garantizaban su reconocimiento como ciudadanos. Cuarta pregunta, ¿a quiénes se les llamaba chusmeros en esa época? Los bandoleros liberales, también llamados chusmeros, eran campesinos, quienes al principio tenían filiaciones liberal, conservadora o comunista, pero que al ser víctimas de la violencia deciden tomar armas en cuestión de autodefensa. Quinta pregunta, ¿qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? Este es el tránsito desde un régimen autoritario gobernado primero por el general Rojas Pinilla y luego por una junta militar de gobierno compuesta por 5 oficiales. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956 para así dar inicio al Frente Nacional, en el cual los partidos se turnarían la presidencia y asimismo repartirían la burocracia a los diferentes niveles de gobierno en partes iguales hasta 1974. Sexta pregunta, ¿cuál fue su vivencia más cercana al conflicto armado de la violencia? El hecho de que la situación económica en el país se haya visto afectada por la violencia, creería yo, también afecta a un gran número de familias, incluyendo la nuestra. Muchísimas gracias. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, él fue un político colombiano, también fue presidente de Bogotá en 1936, si no estoy mal. Fue también un candidato a presidencial del Partido Liberal. Él fue considerado uno de los políticos más influyentes en Colombia. También su reputación se forjó mucho como en defensor de causas populares, por decirlo así, gracias a su intervención en el debate de la masacre de las bananeras, que si no estoy mal eso fue en el 28. También por medio, pues, por su asesinato se desataron muchas protestas en Bogotá, que fue más conocido como el Bogotazo. Y a nivel nacional se desató un periodo muy sangriento en el país que fue llamado como el periodo de la violencia. ¿Qué tanto conoce el conflicto colombiano? Bueno, el conflicto colombiano sé que inició a producto del periodo llamado la violencia, que eso fue en 1960, si no estoy mal, que eso se inició por el enfrentamiento del Partido Conservador y el Partido Liberal. Yo la verdad creo que en estos momentos de la vida ya es como por falta de entendimiento, como por falta de empatía, no sé, como de respeto a las opiniones de las demás personas, porque no debemos saber que no todos tienen los mismos gustos que nosotros. Si digamos a mí me gusta el Partido Liberal, no tiene por qué al vecino tiene que gustarle también el Partido Liberal. O sea, él tiene su punto de vista, tiene sus pensamientos y hay que respetarlo. Y eso es algo que hoy en día no hemos entendido todavía, porque la política siempre ha sido como un tema de discusión y deberíamos como aprender a vivir con eso, aprender a respetar los gustos, porque básicamente todo eso inició por los mismos disgustos, ¿sí? Por el enfrentamiento entre liberal y conservador, de que uno es mejor que el otro, y la verdad no creo que sea así. O sea, cada uno tiene sus preferencias, cada uno tiene su punto de vista y debemos aprender a respetarlo. La verdad es que ahorita el conflicto colombiano
aún existe. Creo que eso es como una de las principales razones, por falta de respeto, por falta de empatía y por falta de conocimiento. ¿Qué era el fenómeno de bandolerismo? Bueno, el fenómeno de bandolerismo tengo entendido que eran las personas del campo, eran algunas personas analfabetas que al ser víctimas de la violencia se puede decir que se cansaron de eso, entonces por tal motivo iniciaron como a delinquir, a robar y a atacar haciendas, los campos, las fincas de las personas, empezaron a reprimir los hacendados por motivos de necesidad, de pobreza, como de rabia, de impotencia, al ellos ya haber sido víctimas del conflicto. ¿A quienes se llamaron chusmeros en esa época? Bueno, los chusmeros en esa época era como todo lo contrario al bandolerismo, ya que también eran personas pues del campo, también eran personas que eran víctimas de la violencia, que eran reprimidos por los otros que los atracaban, y la decisión que ellos tomaron fue tener armas para su autodefensa, y también pues algunos empezaron ya a delinquir y ya no tomaban sus armas como defensa ante los robos, ante los hackeos, sino que también empezaban a delinquir, también empezaban a robar más haciendas y se justificaban con el simple hecho de que las tenían para su defensa propia. ¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? Bueno, esto consistió en la unión del Partido Conservador y el Partido Liberal para así poder tumbar la dictadura de Rojas Pinilla y también para poder acabar con el conflicto que había pues en Colombia, la violencia también producida por la polarización del bipartidistas pues que había. Estos dos partidos pues firmaron un pacto en el que se iban a dividir la presidencia de Colombia en 4 periodos presidenciales, 2 para los conservadores y 2 para los liberales, y que esto inició pues en 1956. Y también este hecho fue como el que marcó la terminación de la violencia producida por el bipartidismo. ¿Cuál fue su vivencia más cercana al conflicto armado de la violencia? Bueno, hasta el momento no he tenido una experiencia propia por culpa del conflicto armado que hay acá en Colombia, pero sí he podido ver por los noticieros los secuestros que hay a niños, a jóvenes, a señoras adultas, ya a señores adultos. He visto robos por armas también en los paros que han habido. He visto cómo, sí he escuchado y he visto cómo los policías, los del ESMAD reprimen a los manifestantes, y claramente esas son órdenes del gobierno, no son porque ellos quieran hacerlo, la verdad no creo. También tengo entendido que mi abuela, ella nos cuenta que ella fue desalojada de la finca de su papá, o sea, mi bisabuelo fueron desalojados de allá por culpa del conflicto armado, o sea, básicamente los sacaron de su vivienda porque ellos vivían ahí en esa finca, los sacaron de su vivienda a punta de amenazas, con pistolas, entonces claramente ellos tuvieron que salir corriendo de ahí, dejar todas las cosas y se ubicaron acá en Ibagué. También hace mucho tiempo mi papá fue también desalojado de Buenaventura por amenazas y pues tuvo también que venirse acá a Ibagué. Gracias a Dios yo no he tenido una experiencia propia, pero sí tengo esas que son muy cercanas a mí, y también pues he visto mucho en los noticieros pues todo lo que pasa, toda la violencia que aún hay en Colombia. O sea, la verdad, en vez de bajar la violencia, lo que hace es aumentar pues cada año más, y pues la verdad sí es algo muy preocupante. Bueno, buenas tardes. El día de hoy responderé a las preguntas sobre el conflicto armado colombiano según mis perspectivas y según mi vivencia, según lo que he escuchado. Primero que todo, mi nombre es Dana Valentina Molina García. Nací en el 2005, tengo 16 años y responderé estas preguntas, como ya le dije, según lo vivido y según lo escuchado por mis padres y por el colombiano. Primera pregunta, ¿qué tanto conoce entonces el conflicto armado colombiano? Entonces, ¿qué tanto conozco según lo que he escuchado y lo que he aprendido?
Lo que sé es que siempre en todos estos años y años pasados ha existido el conflicto colombiano. ¿Y qué trae el conflicto? Violencia, muerte, discusión. ¿Eso qué quiere decir? Es que siempre han existido varios partidos políticos, o en general dos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que se basan en conseguir el poder del país. Entonces, aquí viene esto, a dos fuerzas políticas que pelean y disputen por el reconocimiento y la aprobación del país. Y esto que trae violencia, muerte, asesinatos, masacres, entre otros. Bueno, segunda pregunta. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Según lo que me han contado, según la perspectiva de mis padres y mis abuelos, me cuentan que que fue un candidato a la presidencia de Colombia. ¿Qué es lo que hacía este hombre? Era defensor de causas populares. Esto quiere decir que era defensor de los pobres, de los pueblos, defendía cada injusticia que cometían pues las personas inhumanas hacia Colombia. Fue candidato y era parte del Partido Liberal y pues sé que lo mataron por hacer justicia, por tratar de que fuera un país mejor, con buena cultura, con más poco nivel de violencia y demás. Tercera pregunta. ¿Qué era el fenómeno del bandolerismo? El bandolerismo, según lo que he leído y lo que sé, fue un movimiento, se podría decir así, o era un grupo de personas encapuchados, se podría decir en este entonces, que lo único que hacían era derrochar lo que las otras personas tenían. Digamos, se metían a fincas a robar su ganado, a robar sus bienes, entre otros. Y pues, ¿qué hacían con estos bienes o con este dinero que ganaban? Se lo repartían entre todos y hasta ahí quedaba. O por lo mismo también pasaba cuando llevaban, digamos, alimentos a los pueblos más lejanos, en veredas. Lo mismo hacían, robaban estas camionetas llenas de pues cosas y se las repartían sus ganancias y ya, esto era lo que hacían. Siguiente pregunta. ¿A quiénes se llamaban chusmeros en esa época? Según lo que he aprendido, los chusmeros es la misma guerrilla que existe en este entonces. Siguiente pregunta. ¿Qué fue y cómo se gestó el Frente Nacional? El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista. Esto quiere decir que fue el tiempo donde el Partido Liberal y el Partido Conservador hicieron como una especie de debate, guerra, no sé, y para ver quién tomaba su poder. Aparecieron las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia. Estos son las FARC. Se generó la desmovilización de guerrillas liberales. Bueno, ya la última pregunta. ¿Cuál fue su vivencia más cercana al conflicto armado de la violencia? Pues la verdad nunca he tenido como una vivencia muy cercana a este conflicto colombiano. Lo único es que, por ejemplo, en pleno siglo XXI, precisamente la disputa que se tuvo en Colombia este año 2021 por la reforma tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que se están viendo reflejados muchos acontecimientos del pasado con el ahora. Esto quiere decir, digamos, con lo del bandolerismo. Se ve que ahorita en este entonces se ven muchos vándalos en la calle que hacen las cosas mal, ¿sí? Que en vez de como que hacer un país mejor, protestando de buena manera, no matando, no haciendo daño al mismo bien propio, al mismo bien común que es nuestra Colombia, están haciendo las cosas mal de arriba para abajo. Entonces están representando lo mismo vivido anteriormente en Colombia con el ahora. ¿Esto qué quiere decir? Esta es la única vivencia que he tenido, que ha sido este año, donde pues
ha habido muchos conflictos entre colombianos y entre la política y la injusticia de Colombia.